Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba, y hablamos de una denuncia que acaba de hacer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los presos políticos cubanos de más de 60 años en la isla. Para hablar del tema nos acompaña Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ya ha estado con nosotros en programas anteriores. Gracias, Yaxis, por estar conectado. Edel González, jurista, participante en la denuncia y en la redacción de este informe que presentó el Observatorio, y Alejandro González Raga. Él es exprisionero político del Grupo de los 75 de la Primavera Negra y forma parte también del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero empezar contigo, Yaxis, para que me cuentes brevemente en qué consiste esta denuncia que ustedes acaban de presentar. Efectivamente, nosotros recientemente hemos presentado esta denuncia ante Naciones Unidas, ante el Departamento de Naciones Unidas, que tiene que ver específicamente con los derechos humanos, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una denuncia que tiene como centro a aquella parte de la población penitenciaria por razones políticas que tienen más de 60 años cumplidos. Estamos hablando de lo que se considera los adultos mayores. ¿Y por qué lo hacemos? Hay dos elementos que hemos tenido en cuenta. En primer lugar, que hay una situación de injusticia y de arbitrariedad en la prisión política de más de 1.000 prisioneros políticos y de conciencia. Es decir, esto es un elemento que afecta a todos los presos políticos que hay hoy en Cuba. Repito, más de 1.000 prisioneros políticos y de conciencia. Esa injusticia que está en la base, desde luego, incluye a este sector de prisioneros de más de 60 años. Pero en segundo lugar, consideramos que tanto por las consideraciones del derecho internacional, como por la normativa legal cubana, como por la propia realidad cubana, este colectivo de adultos mayores debe tener una especial atención. Mira, solamente si tenemos en cuenta las cifras oficiales de la última encuesta sobre envejecimiento que realizó el propio régimen cubano, más del 80% de esa población de adultos mayores tiene una enfermedad crónica y más del 50% tiene dos. Si estamos hablando de los adultos mayores cubanos, de la población en general, de los adultos mayores, imagínate o imaginémonos la situación de los adultos mayores que están en la cárcel y más injustamente encarcelados. Por tanto, por razones de justicia, por razones de que la condena es arbitraria y la prisión es arbitraria, por razones de humanidad y por las razones que hemos dicho que es una cuestión durísima lo que están viviendo los adultos mayores en la cárcel, es que hemos presentado esta denuncia y esperemos que haya una llamada de atención y una condena a esta actuación del régimen. Estaremos pendientes de la respuesta y hablaremos de eso. Edel, ¿cuáles son los derechos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Internacional, nacional, que se están violando, que el Estado cubano está violando con este grupo de presos? Quería también aprovechar el momento para agradecer al Observatorio Cubano de Derechos Humanos por hacerme partícipe de su organización y también por darme la oportunidad de dirigir y de coordinar junto con otros juristas esta investigación y este informe de denuncia que se ha presentado, como dice Yaxis. Yo tengo que decir que como jurista cubano, incluso como ex juez, acercarme a este colectivo de presos por razones políticas, como dice Yaxis, a mí me ha impactado mucho en el plano personal, ¿no? Porque realmente yo fui juez y fui decisor de beneficios de excarcelación en Cuba y me llamó poderosamente la atención cómo se agotaron en la mayoría de los casos, en más de una vez, las vías de reclamaciones y de denuncias internas dentro del sistema de justicia penal cubano y cómo infructuosamente
la mayoría de las respuestas siempre fueron negativas. Eso ha obligado a que los familiares y allegados de estos 22 casos que estamos nosotros relatando en el informe, pues acudieran al observatorio y de alguna manera expusieran junto con los activistas la situación de hecho y la situación violatoria de derechos que están sufriendo dentro de las cárceles, para que al menos estas instancias internacionales pudieran hacer algún tipo de pronunciamiento de protección, porque ya han perdido la esperanza dentro del sistema de justicia penal cubano. Y como ex supervisor incluso del Tribunal Supremo, si yo estuviese ahora mismo dentro de Cuba, vamos a olvidarnos de que fuimos parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, vamos a olvidarnos que de alguna manera estoy fuera del país, que ya no cumplo funciones oficiales. Si yo fuera ahora mismo parte del equipo de supervisión, automáticamente casi todos estos casos validan para que se señalen y se haga un informe de violaciones de derechos internos. Desde el punto de vista del derecho internacional, se viola la Carta Universal de los Derechos Humanos porque hay discriminación por razón política, como decía Yaxis. Hay procesos arbitrarios y juzgamientos arbitrarios simplemente por el ejercicio de derechos, como es el derecho a la manifestación, como es el derecho a la libertad de expresión. Pero sobre todas las cosas se violan normativas internas que Cuba recientemente ha estado vendiendo como una reforma procesal, en el entendido de que la ley de ejecución penal, donde dice que todos los presos son iguales y serán tratados de manera igualitaria, eso se viola categóricamente, porque el informe demuestra que hay una sistemática como una especie de castigo ejemplarizante contra toda aquella persona que, sin importar la edad, sin importar la enfermedad, sin importar la situación puntual que tiene cada caso desde el punto de vista humano, se les niega diferentes tipos de beneficios de carcelación. Ahí hay personas, como decía Yaxis, que ya han cumplido más de las 2/3 partes de las condenas. Incluso lo que les faltan son días o apenas meses para cumplir la sanción completa, y ningún tipo de tribunal, ningún tipo de fiscalía, ningún tipo de funcionario de prisión ha tenido facultades para poder activar mecanismos que entreguen libertad, ni tan siquiera por razones humanitarias. Ahí está violándose la licencia extrapenal, ahí está violando la libertad condicional. Incluso nosotros en el informe somos partícipes de que Cuba ha excarcelado todos los años, sobre todo en el mes de diciembre, a infinidad de presos comunes por la vía del indulto presidencial. Sin embargo, a estas personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de desventaja y que incluso cumplen condenas arbitrarias, no se les tiene en cuenta en los procesos reflexivos. Nosotros consideramos verdaderamente que hay una falta de independencia judicial demostrada, porque testimonios de familiares de los 22 casos nos pudieron decir cómo, y relatan incluso en denuncias que están públicas en diferentes medios de prensa, cómo los propios funcionarios de prisión les dicen que lo sienten mucho, que si fueran por ellos, ¿no? Activaran mecanismos de carcelación de cualquier vía, pero es que la seguridad del Estado es la estructura que es la que ordena y dictamina que no. Y cuando ellos dictaminan y ordenan que no, pues evidentemente los fiscales que atienden la legalidad en atención de los establecimientos penitenciarios y los tribunales deniegan automáticamente la decisión de excarcelación. Es bochornoso realmente cómo Cuba tiene un discurso humanista, tiene un discurso legalista, ampara la igualdad. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el informe demuestra que realmente este colectivo de personas están desprotegidos y que están sufriendo una serie inmensa de violaciones. Las reglas de Mandela, que Cuba incluso hace gala de que las cumple dentro del reglamento penitenciario interno, casi todas son violadas en materia de alimentación, en materia de servicios de salud, en materia de entrega de medicamentos, en materia incluso de obligación de portar uniforme, en materia de llamadas telefónicas, en materia de visitas a familiares, cuando algunas de estas personas incluso ejercen el derecho de denunciar lo que están padeciendo, sufren consecuencias. Y los familiares, incluso cuando fuera de estos que están fuera de estos establecimientos penitenciarios, hacen denuncias públicas en redes sociales, también sufren consecuencias y actos represivos. Por tanto, la sistemática de castigo está demostrada, como decía Yaxi, y esto verdaderamente Naciones Unidas y la CIDH tienen que hacerse eco y llamar la atención al Estado y Gobierno de Cuba para que cambien la situación de estas personas.
Alejandro, me imagino que este tema te toca pues a ti de primera mano, porque por supuesto estuviste en prisión en Cuba, fuiste parte de este grupo de 75. Quiero hablar contigo sobre tu experiencia, que nos cuentes un poco cómo recuerdas esos momentos, ese tiempo que estuviste en prisión, también qué te mantenía con esperanza, qué te mantenía fuerte física y mentalmente, porque para nadie es un secreto que las cárceles cubanas pues, tienen muchos mecanismos para romper a una persona. Sí, bueno, ante todo, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad para hablar de los presos, que siempre es un tema que me resulta agradable hablar de eso, agradable en el sentido de que me da placer hablar y poder exponer la situación en la que se encuentran, ¿no? Yo salí, entré a la prisión con 45 años y salí con 50 años, todavía no era de la tercera edad, pero estaba por ahí. Realmente la prisión siempre es un ejercicio, un proceso muy traumático, ¿no? Para cualquiera, para cualquiera. Yo estuve 5 años solamente, hay personas que han pasado muchos más y evidentemente llega un momento en cuando lo más traumático de la prisión son los primeros años, los primeros 3 años. Los primeros, yo diría los 2 primeros años son los peores, después el tercero es un año que ya vas aceptando que eso no tiene otra salida, que vas a tener que estar ahí por cumplir la condena que te han dado. Y dentro de todo eso, bueno, toda la vida en la prisión, que es una cosa, un espectáculo dantesco, ¿no? Por las cosas que suceden y por lo que tú puedes ver, las cosas más absurdas y las cosas más grotescas, también las más vulgares y las más groseras, las puedes ver, ahí están de la mano. El prohombre y el villano, como dice la canción de Serrat. Entonces, de esa experiencia, sacar algo bueno, siempre se saca algo bueno de las cosas. Y yo puedo decirte que lo que me mantenía era que saber que estábamos en el lado correcto de la vida, ¿no? Que estábamos haciendo lo que era necesario hacer en ese momento y que a pesar de que nos querían convencer de lo contrario, y en eso ayudaron muchos factores, incluso familiares, pero te mantenía eso, saber que lo que tú hacías y estar convencido de que lo que tú estabas haciendo era lo que había que hacer en ese momento y que tú estabas en el lado correcto, y eso te daba una fuerza moral y una fuerza para superar cualquier cosa, ¿no? Ya luego de haber estado 5 años en prisión, no te digo que hubiera querido seguir en la prisión, no digo eso, pero ya da un poco igual, porque ya un poco que te habitúas a eso. Y un poco por tocar el tema de lo que están hablando de los presos de la tercera edad y eso, yo puedo decir que dentro de la población vulnerable, la población más vulnerable es la que está presa, ¿no? En un lugar donde la ley que impera es un poco la ley de la selva, estas personas mayores con deficiencia en la atención médica, con deficiencia en la atención familiar, porque muchas veces, y la gran mayoría de las personas mayores eran presos, que eso tiene un nombre y él lo sabe, que es el preso benéfico, que es el que depende totalmente de la administración del penal, porque no tienen ni personas que lo vayan a visitar, ni personas que se preocupen por ellos. O sea, hay que decir que también esos presos de mayores de 65 años son normalmente las personas que más problemas de salud afrontan, porque tienen, bueno, por la misma edad, porque ya han vivido una experiencia vital muy larga y tal. Y entonces ahí también hay un problema porque la situación médica, de la atención médica en las cárceles, ya todos sabemos cuál es, no voy a repetirla, pero ya lo sabemos. Y entonces la alimentación, personas que en esa edad compleja, que deberían de tener un cuidado, digamos, especial, pero lo tienen normalmente, porque por dietas y por tal, en la prisión eso es una broma, o sea, una dieta para una persona de hipertensa, porque lo que le quitan es la sal al arroz y le dan arroz sin sal, del arroz que dan en la prisión, que ya sabe que es un poquito y que bueno.
Entonces, esa gente, estas personas son las que más sufren dentro de la prisión, los que más vulnerables dentro de los vulnerables. Esa es la población mayor de 65 años. Las condiciones. Hablando de este tema, tenemos el testimonio de Sonia Álvarez, ella es esposa del preso Félix Navarro, y nos cuenta un poco las condiciones en las que se encuentra Navarro en estos momentos. Tengo dos familiares presos, Sailí Navarro, que es mi hija, y Félix Navarro, que es mi esposo. En estos momentos, Sailí se encuentra en la prisión de mujeres, la BOT de Matanza, en pésimas condiciones, mala alimentación, en ocasiones tienen que estar cargando el agua porque se rompe la turbina a la tercera planta, unas condiciones muy malas, con chinches en las celdas y en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, Félix, que es mi esposo, también se encuentra en la prisión de Ahuica, en la provincia de Matanza, en unas condiciones pésimas también. Se encuentra con 34 presos en la celda, con un hueco en el piso para hacer sus necesidades, con 4 tanques para bañarse los 34 presos que hay en el cubículo. Félix es un hombre enfermo de diabetes que tiene ya 70 años, vive en esas condiciones. Ya hago un llamado a la comunidad internacional que se haga eco del dolor y del sufrimiento de los familiares de los presos políticos que están injustamente en las cárceles cubanas pasando tremendas necesidades, tremendos abusos, con golpizas, con mala alimentación, con todo lo que puede pasar un preso en Cuba. Yaxis, quiero hablar del motivo, ¿no?, por el cual ustedes están presentando este informe, esta denuncia ahora. Mira, precisamente la situación de emergencia humanitaria que se está viviendo en las cárceles cubanas. Hay un sacerdote que siempre dice, si la gente en Cuba la está pasando mal, como la está pasando, ¿cómo estará la gente que está dentro de la cárcel? Y evidentemente la escasez de medicamentos, ¿a quién es a quien más afecta? A los enfermos crónicos y a los adultos mayores. El tema de la alimentación es gravísimo. Bueno, tengamos en cuenta que hace solamente unas semanas en torno a 15 prisioneros políticos hicieron precisamente una huelga de hambre para llamar la atención en el marco de la visita de Borrell sobre la grave situación represiva y humanitaria que se está viviendo en las cárceles cubanas. Además de eso, hay que decir que desde Naciones Unidas se le presta un interés especial a determinados colectivos. Por eso nosotros el año pasado presentamos 2 denuncias junto con otras organizaciones que presentaron las suyas con respecto a los menores de edad. Pero otro colectivo al cual se le presta una especial atención es a los de los adultos mayores. Por tanto, creemos que, y a la vez es un llamado de atención también a las instituciones internacionales, que no se puede omitir la situación grave que se está viviendo en las cárceles cubanas y específicamente con los presos políticos y con los adultos mayores presos políticos. Y en tercer lugar, un elemento que ya se ha apuntado, pero hay que repetirlo. Todas estas familias de los presos políticos están agotando los recursos internos, incluso en medio de una legislación poco garantista y antidemocrática, y aún así han ido agotando todos los recursos de apelación, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que siempre preguntan las instituciones internacionales es precisamente si se están agotando los recursos internos. Y esto sirve para demostrar a nivel internacional también la poca voluntad política del régimen cubano para buscar una solución justa al problema del presidio político en Cuba. Y finalmente, es que no creemos que haya que estar esperando constantemente a que ahora sí los van a liberar, ahora sí. Entonces, de ahora sí y ahora sí, llevamos semanas y meses y el régimen cubano, en medio de sus cálculos políticos para ganar beneficios económicos y políticos también a nivel internacional, no suelta a los presos
políticos y de conciencia. Y esto es una situación injusta y peligrosa incluso desde el punto de vista humanitario. Alejandro, yo no sé si usted tiene información actual sobre las condiciones de las cárceles en Cuba. Me imagino que han variado para peor. ¿Tiene alguna información que nos pueda dar? Sí, bueno, constantemente, todos los días recibimos alguna que otra información. Casualmente ayer, esta mañana, me mandaban unas imágenes de la plaga de chinches que hay en una prisión voy a decir el sitio porque es que me lo mandan desde dentro de la prisión. Parece que tienen allí alguna posibilidad de sacar mensajes. Y me hablan de la mala alimentación, de la mala, el mal avituallamiento que deben de entregar a los presos y que solamente le dan una pastilla. Bueno, lo mismo que yo vivía, pero que ahora mismo en la coyuntura económica en que está Cuba, supongo que se ha agravado, ¿no? La pasta de dientes, por ejemplo, le dan un tubo de pasta de dientes para una persona para 3 meses. No hay manera de conjugar eso con la realidad, ¿sabes? ¿No? Una pastilla de jabón para el mes, para lavar la ropa y para bañarte. No te dan mosquitero, no tienes ropa de cama, eso tienes que estás preso y tienes que llevarlo tú también, aportarlo tú al sistema. O sea, no es que el sistema, no, tú tienes que aportarle al sistema para que te tenga preso a ti, que es una cosa demencial, ¿no? Y ya no hablo de la situación alimentaria, porque la situación del alimento en Cuba lo estamos viendo en la calle, la situación que hay gente que no come en su casa, en la calle, personas que están en libertad. Estos que están presos, pues la calidad de la comida en ocasiones, pues es comida para animales. Para animales es así de triste y de bochornoso, pero es la realidad. Que imagínate, estás preso, no tienes que yo recuerdo que en el 2003, cuando nosotros llegamos a Canaleta, donde yo estuve un año en una celda de castigo, los presos nos decían, habíamos acabado de pasar la crisis de los 90, aquella el periodo especial que se conoció, y los presos nos contaban, aquí los presos andaban, se desmayaban, y lo mismo que está pasando ahora. Entonces lo llevan a la enfermería y lo que hacen es que le dan un poco de agua con azúcar, porque eso, bueno, pues le da un poco de energía esa es la situación que hay. Y en medio de todo eso está toda esta población de presos políticos, que son personas que son inocentes, porque en ninguna parte del mundo estarían presos por lo que han hecho, a no ser que haya alguno que haya matado a alguien, que no tengo información de que eso haya pasado, ¿no? Entonces eso es tremendamente terrible. Otra de las cosas que están pasando es que en la prisión los que se atreven a decir la situación por la que están atravesando, pues reciben un castigo a supletorio, ¿no? Y no solamente ellos, sino que los familiares también le retiran las visitas, les retiran la cantidad de alimento que puede entrarle en la java. Esos son métodos que ya utiliza el gobierno desde hace mucho tiempo y que ahora, en virtud de que hay una población penal bastante, digamos, más exacerbada, pues evidentemente han retomado esos métodos que ya aplicaron en su tiempo con nosotros y anteriormente habían aplicado con otros grupos de presos que habían pasado antes por las prisiones. Me refiero a presos políticos. Esa es a grandes rasgos la situación. Ya cada prisión es un mundo, porque depende de la situación específica. Hay algunas que tienen algunas condiciones, digamos, logísticas o materiales mejores que otras, porque también dependerá del lugar donde esté. Una prisión en La Habana no es lo mismo una prisión en la capital que una prisión digamos, en Camagüey o en Santiago de Cuba, no, en Ciego de Ávila o en cualquier otro lugar del país donde, pues cuando el gobierno se decide llevar a alguien, pues tiene esas prisiones que son como los pisos pilotos, ¿no? A donde llevan a las visitas para que vean tal. Eso sucede en La Habana, hay 2 o 3 prisiones en La Habana, y si estás en una de esas, pues tienes la suerte de que tienes pues mejores condiciones. Lo demás es la barbarie, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida.
Sí, tremendo. Edel, hablando de los familiares, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué pudieran hacer para presionar al gobierno para que cambie la situación de sus presos políticos o los libere? ¿Qué se puede hacer? Como decía Jaxis, a pesar de que la legislación se está vendiendo como una legislación de avanzada, evidentemente las condiciones materiales que imperan para este colectivo son bastante desfavorables. No cabe otra alternativa que seguir denunciando con los elementos de prueba que estamos acumulando, sobre todo el observatorio como organización así lo va a seguir haciendo. Nosotros, por ejemplo, como organización, nos vamos a estar dirigiendo o vamos a estarnos comunicando con el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo de la República de Cuba, exponiendo la situación de estos 22 casos y denunciando el problema de falta de independencia que tiene el sistema judicial para decidir. Porque es un hecho ya, es un hecho que los familiares, como habíamos dicho en el informe y en esta presentación, han agotado más de una vez las vías internas de excarcelación y reciben como respuesta a la negación. Por supuesto, nosotros los familiares les seguimos diciendo que aquellas personas que ya han cumplido el término de libertad condicional como mínimo, a pesar de que reconocemos de que la condena y la ejecución de la sentencia es injusta y que es arbitraria, activen los mecanismos a través de nombrar abogados de oficio y que le piden a las salas de los tribunales provinciales la libertad por el cumplimiento de los requisitos legales que ya están recogidos en la propia ley. Esas acciones de petición que pueden hacer los familiares, incluso aquellas personas que saben que hay problemas de salud serios, como se relata en el informe, tienen que pedir la intervención de los servicios médicos forenses de los departamentos de medicina legal en cada provincia, con el propósito de que estas personas dictaminen que el estado de salud, las condiciones de debilidad que tienen por la edad, son incompatibles con las condiciones que tiene el régimen penitenciario. Y esa condición de incompatibilidad, que son las que hacen los médicos legales de manera independiente, si no logran filtrarse allí la seguridad del Estado, pues tienen que presentarse a estas salas decisoras para que, al menos desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista legal, ya tengan el otro requisito ganado, que es la libertad por concepto de licencia extrapenal. Y nosotros estamos abogando en este informe por la libertad absoluta y el archivo y el cese de las acciones de hostigamiento, de represión que tanto tienen los 17 personas presas como aquellos que están cumpliendo sanciones en libertad, porque hemos recogido testimonios de que se les prohíbe a estos que están en libertad que accedan a las redes sociales, que denuncien la situación de los presos políticos que están dentro o que son miembros de las organizaciones a las que ellos pertenecen. Se les está prohibiendo salir a la calle a ejercer cualquier tipo de derecho o de libertad inherente al ser humano de naturaleza política. Es decir, es una condicionante de revocación, por tanto tienen la amenaza de regresar a centros penitenciarios en cualquier momento cuando se determine de que se han incumplido estas obligaciones, que son obligaciones ilegales, que no pueden estar ni tan siquiera admitidas por un juez de ejecución. Ahora, en el caso de los familiares, nosotros insistimos que sigan agotando las vías internas establecidas, que se comuniquen con los abogados que están en los bufetes colectivos y que transmitan a las salas, porque hay un cambio generacional de jueces que, aunque nosotros reconocemos que tienen falta de independencia y que son cómplices de la situación de represión, nosotros consideramos que si seguimos perforando, si seguimos introduciendo los elementos de que los hacen jueces nulos, jueces incapaces para decidir, en algún momento se puede encender la chispa y algún que otro caso pueda resolver la libertad. Es no cansar, es no agotarnos y es seguir denunciando nacionalmente el asunto. Jaxi, ya para terminar, ¿cuál espera que sean las respuestas, ¿no?, de estas organizaciones, de la ONU, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y en qué medida también estas organizaciones pueden influir en las condiciones de los presos en Cuba? Bueno, nosotros esperamos una respuesta positiva de estas instituciones internacionales sobre esta denuncia, esta primera denuncia que hemos presentado, que también será ampliada con otros casos que están en estudio en este momento también de adultos mayores. ¿Y qué significa una respuesta positiva? Significa que haya una comunicación y una llamada de atención al régimen cubano por la situación de los presos políticos adultos mayores. Esa llamada de atención
debe alertar sobre la arbitrariedad de las condenas, de la prisión de estas personas. Sin embargo, sí queremos advertir algo, y desde el observatorio siempre lo decimos: no es suficiente con el pronunciamiento de las instituciones internacionales. También hay que dirigir reclamos a los gobiernos, especialmente al gobierno norteamericano, a los gobiernos de Europa, a la Unión Europea, a los gobiernos democráticos de América Latina. Lo que no puede ser es que Cuba, en el corazón del hemisferio occidental, sea un carcelero por motivos políticos, o el régimen cubano sea un carcelero por motivos políticos. Eso es un bochorno para Occidente y para las democracias. Por tanto, la exhortación que nosotros hacemos es no dejar a la familia y a los activistas, no dejarse llevar por esas ideas que siempre está vendiendo el régimen de que ahora sí los van a liberar, los van a liberar. No, hay que seguir luchando como si eso no fuera a ocurrir hoy o mañana. ¿Por qué? Porque es la garantía de que el reclamo va a permanecer en la conversación pública y ante las instituciones internacionales y ante los gobiernos democráticos. No obstante, estaremos en contacto con ustedes para ir informando de la respuesta, la evolución que tenga esta denuncia que hemos presentado. Mucho ruido eso, Yaxis, que se mantenga todo este tema en el ojo público. Yaxis Cire, muchísimas gracias, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Edel González, jurista, participante en la denuncia y redacción del informe que presentó el observatorio, y Alejandro González Raga, ex prisionero político del Grupo de los 75, también miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Nos mantenemos en contacto.